Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Y en el vídeo de hoy os vengo a hablar sobre las dos variables que creo que más confrontación tienen a día de hoy respecto al entrenamiento, que es el volumen del entrenamiento o la intensidad. Es decir, cuál de los dos tiene más importancia o más relevancia a la hora de la ganancia de masa muscular. Como siempre, vamos a empezar por definir estos dos conceptos, el volumen y la intensidad de entrenamiento. El volumen de entrenamiento, como el propio nombre indica, es muy sencillo. Es el número de series semanales que vamos a realizar de un grupo muscular. Por otro lado, tendríamos la intensidad del entrenamiento, que sería el grado de esfuerzo en el cual nosotros vamos a realizar una repetición o una serie. Teniendo claro la definición de estos dos conceptos, vamos a ver cómo se pueden aumentar estos dos. El volumen de entrenamiento es muy sencillo. Simplemente tendríamos que aumentar nuestras series semanales y ya está. ¿Cómo hacerlo? Ya hice un vídeo de ello, pero bueno, sería muy sencillo. Podemos hacer o más series en la misma sesión de entrenamiento o haciendo más frecuencia de entrenamiento, ¿vale? Así acumularíamos más series semanales totales. Y por otro lado, la intensidad se puede aumentar de varias formas. Es cierto que la intensidad del entrenamiento va asociada a la carga que nosotros vamos a utilizar. Es decir, que nosotros, a medida que aumentamos nuestra carga de entrenamiento, es decir, que nosotros más cerca estamos de nuestro RM, de nuestro máximo peso posible levantado, la intensidad del entrenamiento va a aumentar. Pero no es la única forma o no es la única opción para aumentar nuestra intensidad de entrenamiento. Si nosotros bajamos nuestros descansos, es decir, si nosotros hacemos descansos más cortos entre series, también estaríamos aumentando en cierta manera la intensidad del entrenamiento. También, por otro lado, si nosotros en la misma serie lo que hacemos es prolongarla en el tiempo, es decir, aumentar el tiempo bajo tensión, también estaríamos aumentando nuestra intensidad de entrenamiento. Es cierto que no de la misma manera que si nosotros aumentamos la carga, pero esto no quiere decir que la única opción o la única manera de aumentar la intensidad de entrenamiento sea solo asociada a la carga. Y por último, cabe decir que hay ciertos métodos de entrenamiento, que ya lo hemos hablado muchas veces en el canal, como rest pause, micropauses, series descendentes, que al final lo que hacen es mezclar un poco de ambos lados. Hay algunos en los que se utiliza una carga más alta, hay algunos que lo que buscan es minimizar los tiempos de descanso, hay otros, por ejemplo, como las series descendentes, que lo que buscan es aumentar el tiempo bajo tensión. Pero en resumen, estas serían las formas o las maneras que hay de aumentar tanto el volumen de entrenamiento como la intensidad del entrenamiento. Y yendo a la pregunta principal, ¿cuál de los dos es más importante? ¿El volumen de entrenamiento o la intensidad? Y antes de responder la pregunta, quiero aclarar una cosa. Muchísimas veces, por no decir la mayoría de veces, en el mundo del entrenamiento o de la nutrición, se tiende a extremizar algo, es decir, a ir al blanco o al negro. Ya lo he dicho varias veces en el canal, pero lo repito una vez más. En este mundo hay que encontrar los grises, porque casi siempre es la mejor opción, es decir, no irnos a los extremos. Si nosotros intentamos priorizar o el volumen o la intensidad, es porque no entendemos que estos dos conceptos deben de ir de la mano. Es decir, la intensidad del entrenamiento es la base o debería de ser la base de nuestro entrenamiento. Nosotros no podremos o no deberíamos de programar un entrenamiento partiendo de una intensidad baja o de una intensidad media. Es decir, nosotros tenemos que intentar que cada serie y cada repetición, independientemente del volumen de entrenamiento que utilicemos, del sistema de entrenamiento que utilicemos, de la etapa en la que estemos, sea volumen o sea definición, la intensidad del entrenamiento es fundamental que esté o lo más elevada posible o muy alta. Porque es lo que de verdad le está diciendo al músculo que tenga un motivo, bien sea para aumentar masa muscular si estamos en volumen o para mantenerla si estamos en definición, o incluso para mejorar nuestro rendimiento. Pero la intensidad de entrenamiento es obligatoria que esté presente. Por esto muchas veces cuando preguntan ¿qué prefieres? ¿Volumen de entrenamiento o intensidad? Es que yo no prefiero algo, yo tengo que utilizar las dos, ¿vale? Esto es algo que es fundamental. Es verdad que muchísimas personas, pues bueno, por ejemplo, tiempo de entrenamiento, que por ejemplo solo pueden entrenar 1 hora, deben de priorizar o el volumen o la intensidad. En este caso sí que hay que priorizar, por ejemplo, la intensidad, ¿vale? Por ejemplo, tendríamos que optar por hacer descansos más cortos para que la intensidad sea lo más elevada posible, ¿vale? Porque si utilizamos una carga alta, vamos a necesitar descansos más largos y no vamos a poder realizar bien las series o, por ejemplo, no vamos a llegar a nuestro volumen mínimo de entrenamiento. En este caso sí que sería un poco aparte. Pero como veis, siempre hay que ir priorizando la intensidad, o bajando los tiempos de descanso, o aumentando la carga, o sea como sea. Pero la intensidad es la base. Y digo que es la base porque veréis a muchísimas personas, ¿vale? Muchísimos referentes
hablando mucho sobre el volumen de entrenamiento, cómo mejorar el volumen de entrenamiento, cuál es el mejor volumen de entrenamiento semanal, qué grupos musculares toleran más volumen de entrenamiento, cuáles son los máximos, es decir, por ejemplo, cuántas series de volumen de entrenamiento tolera el pectoral, la espalda. Y como veis, este tipo de personas casi nunca suelen hablar de la intensidad del entrenamiento porque ellos ya parten de la premisa de que la intensidad es alta. Cuando nosotros analizamos estos estudios o cuando estas personas analizan estos estudios en los cuales hablan del volumen de entrenamiento, si os fijáis, siempre se van a intensidades altas, del 80% o del 75% de RM hacia arriba. Ahí es cuando ya podemos empezarnos nosotros a plantear qué volumen de entrenamiento podemos tolerar o cuál es el mejor volumen de entrenamiento. Pero en todos y cada uno de estos estudios se está viendo que la intensidad es alta. Así que antes de preguntaros qué es mejor, si el volumen de entrenamiento o la intensidad, tenéis que tener en cuenta que la intensidad siempre debe estar en los entrenamientos. Así que nada, espero de verdad que esto os haya quedado bastante claro. Creo que son dos conceptos que muchas veces se enfrentan entre sí y esto es culpa de nosotros, porque hay que tener claro que son dos conceptos que deberían de ir de la mano, pero como muchísimas personas no conocen la definición de estos dos, o incluso algunas personas tienden a priorizar, por ejemplo, volumen de entrenamiento sin hablar de que la intensidad sigue presente en sus entrenamientos, suele dar lugar a estos errores o estos problemas en los cuales alguien que no entienda estos conceptos pues prioriza uno o el otro. Así que nada, espero de verdad que os haya molado el vídeo. Sé que ha sido un vídeo mucho más cortito, pero bueno, la verdad es que quería aclarar los conceptos, creo que quedan bastante claros, creo que queda claro qué es lo que deberíamos de hacer, así que lo importante es que os haya ayudado, espero de verdad que lo haya hecho, y como siempre digo, si os ha gustado el vídeo, dadle me gusta, suscribiros para ver los siguientes vídeos, y nos vemos en el siguiente. Un saludo.